Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la segunda clase del curso de religión del tercer trimestre. Vamos a hablar acerca de la gracia de Dios. Bueno, vamos a comenzar. En primer lugar vamos a definir qué es la gracia de Dios en la Biblia. La gracia, chicos, es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Por lo tanto, al igual que la fe, solo mediante ella, o sea, mediante la gracia, vamos a ser salvos. Ahora vamos a ver cuál es el significado de la gracia, tanto en hebreo como en el griego. Como ustedes saben, en el libro del Antiguo Testamento, o sea, la Biblia, en el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Por lo tanto, el término más utilizado para definir gracia en hebreo era gen. Y ahora, en cuanto al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en dos idiomas. Fue escrito parte en griego y parte en arameo. Sin embargo, lo que destaca aquí es el griego. Y en el griego, la palabra gracia era conocido como charis. Ya, ahora, estos términos originalmente significan favor o bondad. En este caso viene a ser el favor ¿de quién? De Dios. La bondad ¿de quién? De Dios. En especial si esta ha sido, dice, ganada sin merecerla. Claro, sin merecerlo. O sea, sin merecer nosotros tenemos la gracia de Dios. Ahora, según en la Biblia, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios en la Biblia se usa principalmente para describir uno de los principales atributos de Dios. En otras palabras, ¿qué puede ser? Su bondad, su generosidad, su paciencia que tiene, ¿no? Su amor, ¿no? Aquí lo vemos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí vemos que Dios nos da la gracia a todos nosotros. De Él proviene la gracia. Esta palabra gracia se usa para indicar el favor gratis o inmerecido de Dios para con el hombre. O sea, nosotros recibimos la gracia de parte de Dios aún sin merecerlo. Aquí vemos en el libro de Romanos 3, capítulo 3, versículo 24 al 25, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice, hemos sido justificados gratuitamente, o sea, gratuitamente por su gracia. O sea, la gracia nos da gratis para todos. Y ahora en Romanos 3:26 dice, por la paciencia de Dios, manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo. Muy bien. Otra manera de las cuales también podemos describir la gracia de Dios, dice, es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. O sea, Él quiere nuestro bienestar mediante la fe que es en el sacrificio de Cristo en la cruz. En el libro de Efesios capítulo 2 del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Gracia por medio de ¿qué? De la fe. Y esto dice, no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando hablamos que es un don de Dios, quiere decir que es un regalo de Dios. Es un regalo
para todos. Eso es algo que que Dios nos da gratuitamente, aún, como le digo, sin merecerlo. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Está claro? O solamente por la gracia de Dios podemos ser salvos. Ahora, ¿cómo obtenemos la gracia de Dios? Bueno, para obtener la gracia de Dios, solamente no hay que hacer ningún esfuerzo prácticamente. Dios nos da su gracia, su favor a nosotros, a todos nosotros, porque es un regalo de Dios. O sea, todos podemos obtenerlo, pero sin hacer, como digo, un esfuerzo físico, sin hacer una competencia. Simplemente le pedimos a Dios y Dios nos concede, Dios nos da en abundancia su gracia. Dice, la gracia es un regalo de Dios y que únicamente se obtiene por la fe en Jesucristo. Claro, teniendo fe también en Él. O sea, van de la mano. Si tú tienes fe, vas a recibir también la gracia de Dios. Como dice el libro anterior que hemos leído, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia ahora entre la ley y la gracia? Aquí sí quiero hacer explicarles. En el en el Antiguo Testamento, las personas que vivían, los hijos de Dios en aquel entonces del Antiguo Testamento, en esos tiempos se vivía bajo la ley. O sea, en otras palabras, ¿qué quería decir? Bajo la ley que, bueno, en este caso que Dios estableció sobre su pueblo Israel. Y recuerda también acerca de la ley de los 10 mandamientos que Jehová entregó, a Moisés en el monte Sinaí, para luego también darlas a conocer a su pueblo. Recuerda, en ese tiempo había una ley, de las cuales en ese tiempo también todos vivían sujetos bajo la ley. O sea, en la ley decía, ¿no? Había ciertas normas que se tenía que obedecer. ¿Sí? Prácticamente acá dice, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley que Dios dio a Moisés, todo, ¿ya? Dice, más con la venida de Jesucristo ya todo eso cambió. Por eso que antiguamente se vivía bajo la ley. Ahora, cuando Jesús vino, aquí en el año, supuestamente en el año 0, a la tierra, ¿no? Cuando comenzó su ministerio, él ya, en este caso, ya no vivíamos ya bajo la ley, sino ahora ya vivimos bajo la gracia de Dios, que es por medio de la fe. Porque cuando Jesucristo viene, Él extendió su gracia para todo aquel que dice que Él creyera en aquel que había enviado como propiciación por nuestros pecados. O sea, ¿qué quería decir? Antiguamente, cuando en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel cometía algún pecado, para que Dios perdone ese pecado, se sacrificaba un corderito y se ofrecía en el holocausto. Claro, de eso se encargaba un sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando estaba con el pueblo de Israel. Cuando ya Jesús viene, Él ya, digamos, cuando muere en la cruz, viene y muere en la cruz, ya prácticamente se sacrifica y Él hace el sacrificio perfecto por nuestros pecados, por traer redención a toda la humanidad. Por esa razón ya ahora actualmente ya no hay sacrificios de corderitos para perdón de pecados, porque Jesús ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Por esa razón que ahora, por su muerte y por su resurrección, nosotros ahora por eso vivimos también en la gracia de Dios. Ya. Dice, sin embargo, dice, aunque la ley era de obras, antiguamente, claro, todo fuera por obras antiguamente, todavía podemos ver su gracia en el Antiguo Testamento también. Dice, cuando Dios constituyó un sistema de sacrificios en el tabernáculo, claro, sacrificaban, hablaban de sacrificios de animales, ¿no? De corderitos, para perdón de pecados antiguamente, ¿no? Dice, permitiendo de esta manera que el pecador pudiera acercarse a él por medio de la expiación de sangre, enseñando de esta manera la gracia venidera por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Dice aquí, en el libro de San Juan capítulo 1:17 dice, porque la ley
por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Claro, porque cuando viene Jesús, Él trae la gracia y la verdad, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Ya, ahora, otros ejemplos acerca de la gracia de Dios. Por ejemplo, en caso de Adán y Eva, cuando desobedecieron a Dios, dice, Dios permitió una gran manera para ser perdonados. Dios los perdonó. Dice, por medio del sacrificio de un animal. O sea, Dios en ese momento sacrificó un animal, luego los vistió, dice, ¿no? Le dio para que se vistan, ¿no? Con sus pieles. Dice, para que no se sintieran desnudos y avergonzados por el pecado que habían cometido, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 21. Y ahora, la Biblia también nos dice que en los días de Noé la tierra estaba llena de maldad. Acuérdense, ¿no? Cuando había mucha maldad en la tierra y por eso Dios decidió destruir el mundo con un diluvio. Y sin embargo, solamente hubo una persona que halló, dice, gracia ante los ojos de Dios. ¿Quién era? Noé. Otro ejemplo acerca de la gracia de Dios, dice, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, dice, para que por medio de su descendencia, dice, iba a dar perdón y salvación por gracia a la humanidad. Claro, él va a ser padre de una gran nación, ¿no? Y va a tener una gran descendencia como las estrellas del cielo, ¿no? Y ahora, por su gracia también, dice, Lot fue salvo de ser destruido junto con Sodoma y Gomorra cuando llovió fuego y azufre, ¿no? ¿Recuerdan cuando fue la destrucción? Cuando salieron también, ¿no? Por gracia también Lot fue salvo. Claro, no su mujer no, porque bueno, se le ocurrió mirar atrás y se convirtió en una estatua de sal, ¿no? Dice, ahora, cuando leemos el capítulo 3 del libro de Éxodo, vemos que Moisés al principio dice no quería servir a Dios, pero sin embargo, miren, Dios le muestra su gracia a Moisés y lo preparó para sacar a su pueblo de Egipto. Claro, lo preparó bien para que se presente delante del faraón. Claro, fue también con su hermano Aarón, ¿no? Y ahí también ese es un ejemplo en la antigüedad acerca de la gracia también que estaba ahí en aquel entonces, ¿no? Antes de ir a las conclusiones voy a ponerles un video relacionado con la gracia. Gracia. Sin duda es una de las palabras más utilizadas en el cristianismo, pero también una de las más manipuladas y malinterpretadas, desde pensar que es posible ganarla hasta creer que es un salvoconducto para una vida licenciosa. Sin embargo, ambos extremos se alejan del verdadero significado de gracia. Gracia en hebreo la encontramos como shen y chesed, y en griego como yaris. Estos términos significan favor o un don, un regalo inmerecido, la bondad que se extiende. Además, en hebreo encontramos que gracia tiene una connotación especial. El sustantivo shen deriva del verbo shanan, que significa inclinarse. Una persona de mayor autoridad se inclina con bondad y misericordia ante una inferior. Dios nos da gracia. Dios se inclina para darnos salvación. Gracia es Dios amando, Dios inclinándose, Dios llegando al rescate, Dios dándose generosamente en Jesucristo y a través de Jesucristo. La gracia nos cambia. Jesús viene a habitar en nosotros. La gracia nos modela como Cristo. La gracia nos da seguridad. Ya no depende de mí, es gracia. La gracia nos inunda de amor y gratitud. La gracia nos impacta y estremece. El Creador del universo viene a nuestro encuentro, grande, majestuoso, todopoderoso, y se inclina, amándonos, perdonándonos, haciéndonos sus hijos. ¿Por qué? Por gracia. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Primera de Juan 3, 19 y 20. Bueno, chicos, ahora sí vamos a ir a las conclusiones. En otras palabras, chicos, la gracia es un esencial en nuestras vidas. Si vienen de parte de Dios, para que de esa manera poder estar seguros, vivir como se debe y hacer la voluntad de Dios. En conclusión, desde la creación, Dios ha tenido cuidado del hombre. Claro, siempre Dios ha preferido siempre nuestro bienestar. Dios ha mostrado un amor especial por todos nosotros. ¿De qué manera? Dándonos muchas bendiciones y
Estas son por su gracia, claro, por su favor, ¿no? Por su bondad, por su misericordia, pues obtenemos las bendiciones. Aún, como digo, sin merecerlo, sin embargo, nos da. Este es un don, es un regalo de que Dios, ¿no? Y debemos recibirlo y debemos aprovecharlo. Claro, para buenas cosas, ¿no? Pero sobre todo, la gracia de Dios es abundante y es para todos, todos. No solamente para los escogidos o solamente para algunos, sino es la gracia de Dios para todos. Porque todos somos hijos de Dios. Dios nos ama a todos. Bueno, chicos, aquí les dejo su actividad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima clase. Que Dios los cuide, que Dios los bendiga, que tengan un bonito fin de semana y que les vaya bien en todo. Hasta la próxima clase.